El cambio climático nos cambia. Sobre los hechos ocurridos en el Bombón, Río Marañón, Cajamarca. El Bombón era un hermoso lugar, ubicado en el distrito de José Sabogal, provincia de San Marcos, región Cajamarca. En ese lugar, a orillas del río Marañón, allí residía el señor Segundo Sánchez Salirrosas con su familia desde hace más de 50 años. El Bombón era un sitio muy bonito, producía de toda planta. Plátano, naranja, limón ácido, limón dulce, había mango, ciruela, sembrábamos también camote, maíz, de todo. Debido al cambio climático, los últimos años con mayor incidencia se generan inundaciones, desplazándose el lecho del río Marañón de un lado hacia otro. Esta vez la mala suerte le tocó a la propiedad de don Segundo Sánchez, que resultó inundada completamente, perdiendo todos sus bienes. Como es el río, como baja con fuerza, en un ratito lo tapó todo. Solamente se ve solo playa y piedra nomás. Las plantas que han sido que producían, se ve todo seco, ya no están vivas ya. Ocurrió el 11 de diciembre del año 2020. Sí, la casa lo ha tumbado el río, lo ha tapado, pero está solo piedra. Todas las cosas lo tapó, pero ya no lo sacamos, nada le hemos sacado. Como sabemos, el cambio climático es un fenómeno que afecta al clima en todo el planeta. En este caso, viene afectando a los pobladores de las riberas de los diferentes ríos del Perú y del mundo. Escuchemos al ingeniero David Rosario Boy, especialista en temas ambientales, sobre qué es el cambio climático. Bueno, el cambio climático es la alteración de los ciclos climáticos a nivel mundial. De acuerdo a los estudios, las referencias que se tienen de hace ya 2 décadas, es causado por el efecto invernadero que causa el excesivo uso de metano, los gases de efecto invernadero que van debilitando la capa de ozono, y esto quita la cubierta de protección que tiene la atmósfera y se está generando pues un calentamiento global, lo que está generando muchos efectos, principalmente en los polos, polo norte, polo sur, como el deshielo de los casquetes polares, ¿no? La ingeniera ambiental Magda Velázquez Marín nos da un panorama sobre la relación entre las lluvias y el cambio climático. El cambio climático genera lo que son las lluvias torrenciales o también genera lo que son las sequías, y obviamente que esto va a ocasionar la variabilidad del ciclo del agua. Entonces, en algunas épocas nosotros tendremos aguas en exceso y en otras tendremos sequías, y esto se va a mostrar en lo que son los caudales. Hay que tener en cuenta que esta variabilidad del recurso también afecta lo que es la calidad del agua, ya que al nosotros tener lluvias, estas van a arrastrar lo que son contaminantes de las ciudades, de la agricultura, sedimentos y nutrientes. Y esto afecta a lo que son los ecosistemas, afecta a lo que es el agua para consumo humano, a la industria, a las actividades comerciales. Pero el cambio climático no solo se presenta con lluvias persistentes, sino también con sequías. Escuchemos a la ingeniera Magda Velázquez, quien además nos habla de la incidencia del cambio climático en la agricultura, sobre todo en las épocas de siembra de determinados cultivos. También está afectando a lo que es la agricultura. Hay que acordarnos que el cambio climático, al generar un cambio del clima, pues hace que se adelanten las épocas de lluvia o se retrasen, y esto también genera cambios en las épocas que corresponde sembrar. Y hay que tener en cuenta también que los cultivos crecen en base a un rango de temperaturas, ¿no? Cada uno de los cultivos requiere cierta temperatura para su crecimiento, y cuando salen ya de este rango a las que ellas están acostumbrados, no florecen, no maduran, no producen como deberían hacerlo. Voy a mencionar un dato importante del Ministerio de Agricultura que nos dice que los cultivos más afectados por la variación del clima han sido la papa, la maíz amarillo, el plátano, cebada grano y el arroz. A continuación, el ingeniero David Rosario Boy nos habla acerca de la incidencia del cambio climático en los cultivos.
Hay evidencias que sí ya se pueden tomar en cuenta, como el hecho de que algunos cultivos hoy en día ya se pueden cultivar en zonas o pisos altitudinales mucho más altos. Un ejemplo clarísimo es el maíz, que hoy en día se está empezando a cultivar en zonas más altas, o lo que sucede en el caso contrario es el cultivo de la papa, que se está también cosechando en zonas más bajas. Entonces hay una variación en el tema del clima, lo que está permitiendo la adaptación de cultivos agrícolas en diferentes pisos altitudinales. Asimismo, la presencia o la aparición de ciertas plagas nuevas también se puede ir considerando como una evidencia del cambio climático. Según el informe del Centro Tyndall de la Universidad de Manchester, Inglaterra, el Perú es el tercer país más vulnerable del mundo después de Honduras y Bangladesh a los efectos del cambio climático que experimenta el planeta por la crisis del calentamiento global. Además, se estima que en los próximos 40 años el Perú poseerá solo el 60% del agua potable que dispone ahora, lo que causará una grave escasez de líquido vital. Refugiados y desplazados ambientales. Entre el 2008 y el 2019, de los 33 millones de habitantes del Perú, unas 656,000 personas se vieron obligadas a desplazarse por catástrofes naturales, según el Observatorio de Desplazamientos Internos. De acuerdo a la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR, durante la última década provocaron un promedio de 21,5 millones de desplazamientos por el clima cada año, más del doble de los desplazamientos causados por conflictos y violencia. Escuchemos al señor Segundo Sánchez, que al haber perdido sus bienes en el Bombón ha tenido que emigrar hacia otro lado, conjuntamente con toda su familia. De ahí tomamos una decisión y salimos para acá al Potrero, pero donde estábamos ahora. No teníamos ni casa, salíamos a hacer una carpa, a pesar de eso llovía todavía, pucha, que lo pasábamos mal porque no había ni casa, nada. En una carpa estábamos primerito. Es necesario tomar medidas en conjunto entre la población, las organizaciones y sus autoridades para evitar daños irreparables. El cambio climático ya está entre nosotros y es necesario saber cómo abordarlo. La mejor estrategia de resiliencia climática es hacer uso racional de los recursos naturales. Escuchemos a la ingeniera Magda Rojas hablándonos de algunas medidas para adaptarnos al cambio climático. Pero dentro de las acciones que nosotros podríamos tomar son el ordenamiento territorial, que básicamente debemos enfocarlo en lo que es mejorar el área urbanística, a que no se construyan viviendas o haya infraestructuras que puedan verse perjudicadas por la crecida de los ríos. No tirar los residuos sólidos a los ríos, ya que se acumulan y generan desbordes, además que contaminan el agua. También sería la recuperación de la vegetación en las franjas marginales. Otro aspecto importante sería implantar sistemas de drenaje urbano sostenibles, como por ejemplo suelos filtrantes, suelos drenantes, estanques y jardines inundables, entre otros. Y también impulsar lo que es una estrategia de comunicación sobre la necesidad de una gestión adaptativa frente a las inundaciones. A este cambio, provocado en gran magnitud por el hombre, los científicos se atreven a considerar como una nueva era, la era del Antropoceno, a la cual tenemos que enfrentarnos mitigando sus efectos y adaptándonos al cambio. Si nosotros no tomamos las medidas necesarias, pues habrá escasez de alimentos, no se cubrirá el abastecimiento de agua potable para la población, no se tendrá suficiente agua para los sembríos, afectará al comercio, el turismo, la industria, generaremos inundaciones y en conclusión habrá pérdidas económicas, afectará la salud de las personas y por tanto reducirá la calidad de vida del poblador. Acontecimientos como el ocurrido en el Bombón Río Marañón suceden todos los años en temporada de crecida de los ríos que inundan, terminan o afectan total o parcialmente a los campos de cultivo, fuentes de agua, viviendas, caminos y demás bienes que sirven de sustento a los pobladores, cambiando el modo de vivir de la gente. Amigos, es así como hemos llegado al final de este podcast sobre el cambio climático y su relación con las inundaciones. Esperamos haber contribuido con el conocimiento del cambio climático. Gracias por escucharnos. Este podcast fue producido por Manuel Chávez.